Bienvenidos a EDE Posgrados Odontológicos, una nueva forma de enseñanza en odontología. EDE Posgrados Odontológicos es una academia de formación en excelencia dental especializada que colabora con la Universidad Francisco de Vitoria y cuenta con un enfoque eminentemente práctico. Nuestro objetivo es consolidar profesionales expertos, confiables y plenamente responsables de su práctica. Porque hemos estado en tu mismo sitio, porque llevamos muchos años formando, porque sabemos lo importante que es la formación para ti y sobre todo porque siempre tendremos un trato directo y cercano contigo. Hola a todos, soy Juan Carlos Vara. Como sabéis, dirijo el máster de cirugía bucal y implantología en la Universidad Francisco de Vitoria. Sabéis que utilizamos cabezas criopreservadas que nos van a dar mucho aprendizaje y muy rápido. Nuestro estándar es impartir cursos en grupos reducidos con más de un 50% de trabajo práctico en pacientes para garantizar no solo el aprendizaje de las últimas técnicas con los mejores materiales, sino también la tranquilidad de los alumnos para aplicarlos al día siguiente en sus clínicas. Así opinan nuestros alumnos. Muy buen máster, con un peso docente espectacular, y valoro el que sea en cabezas criogenizadas porque somos capaces y tenemos la oportunidad de ver desde un lado y desde otro. La calidad de los ponentes es muy buena, cada módulo vienen doctores diferentes, cada uno te cuenta también su experiencia, entonces de eso puedes extraer un poco para tu práctica diaria y ya poder utilizar lo que a ti mejor te pueda servir. Contamos con los mejores profesionales y una nueva clínica universitaria con 12 gabinetes plenamente equipados y dotados de los últimos avances tecnológicos, para ofrecerte siempre la mejor formación. Si quieres saber más de nuestros cursos, entra en edeformacion.com y no dejes que nadie ocupe tu sitio. Bueno, vamos a ver ahora cirugía de verdad. Esto hasta ahora eran nimiedades. Doctor Alberto Fernández, ¿dónde estás? Estoy por ahí, ¡Hombre! Ahí te veo. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí contigo y con todos. Más felices estamos nosotros. Más felices estamos nosotros de que estés contigo. Estaba diciendo que contigo llega la cirugía ya. Te estaba oyendo, pero no estoy de acuerdo, la verdad. Ah, sí, sí. Sí, sí. Y te toca el calificativo de mayor ya. Tú y yo ya somos mayores, según dicen los jóvenes, ¿vale? Ya estoy los 50 y yo ya eso es mayor, ¿no? Me dijo Berto que cómo le presentaba y le dije, Berto es Berto, y ahí le tenéis, Berto. Ahora voy a tener que darle a compartir pantalla y ya está, ¿no? Eso es. Le das a compartir pantalla y ya está, Berto. Vamos a ver un que le quiere dar a los implantes cigomáticos. No sé si pondrá al revés o algo así. Eso está hecho ya. Empiezas desde aquí. Bueno, comparto pantalla. Es verdad, los reverse. Comparto. A ver, se supone optimizar. Abajo, compartir pantalla. Compartir sonido de la computadora. No tengo compartir la compartición de pantalla. Aquí en el centro. La flecha verde que está en el centro, ¿puede ser? Sí, perfecto, se va haciendo. Ahora me está pidiendo contraseñas de estas account. Perfecto. Le das a reproducir y ya está todo. Y son todo tuyos. Bueno, vamos para allá. Perfecto. Todo mío, muchísimas gracias. Muchas gracias. Es para mí un auténtico, gracias a ti, Juan Carlos. Para mí es un auténtico honor formar parte, esto de formar parte no, haberme colado en semejante elenco de dictantes. La verdad que he disfrutado de César, de Alberto, de Esteban. Y ayer solo me pude conectar un rato porque realmente estaba hipersaturado de necesidades, la verdad, de quehaceres. Entonces, bueno, cuando Juan Carlos me propone participar en este evento, la verdad que pues, me llenó de ilusión. Y ya cuando me mandó pues quienes participaban, pues ya ni te cuento. Y cuando me dijeron pues las sociedades, los organismos que estaban involucrados,
así como la idea de que fuera algo pues, social, algo que fui, se me ha ido la pantalla. Sí, te he parado yo, Berto, porque se veía un poco borroso. Vamos a probar otra vez. Vale. Vaya, hombre. Dejaré de compartir, dejo de compartir mi vídeo, ¿de acuerdo? ¿Puedes compartir la pantalla de nuevo? Sí, he quitado el vídeo a ver si así va mejor. Venga, perfecto. Vale, he compartido la pantalla, compartir. Vale, a ver dónde está ahora la presentación. ¿Dónde se ve la presentación ahora? ¿Se ve la conferencia? Sí, sí se ve, pero se sigue viendo algo borroso. Pero bueno, venga, intentamos avanzar a ver si va cogiendo color según vamos avanzando. Lo he compartido con él, de verdad, bueno, lo voy a intentar. No, Bueno, ahora se ve decía que- mejor, ¿eh? Ya, Vale, ahora decía que va para cargando mí- algo mejor, sí. No, he quitado mi vídeo y así irá mejor, porque como le cuesta sobre todo la subida, bueno, he quitado el vídeo. Bueno, nada, decía que es para mí un auténtico honor formar parte del plantel, junto pues, la idea de tanto de formación como de SEI, como de la Universidad Francisco de Vitoria realmente, y para la persona en particular que me invitó, pues es imposible decir que no, la verdad. El tema que elegí, y la verdad que lo elegí yo, normalmente cuando vas a un evento, pues te asignan un tema, y es verdad que lo asignan pues, de forma teledirigida, pero este en particular me lo asigné yo. ¿Y el por qué? Es porque, bueno, considero que hay que aprovechar estos momentos pues, para contar cosas que son nuevas, ¿no? Entonces, en esa línea es a donde va a ir mi conferencia, a intentar pues, servir, intentar que todo el mundo que hace el enorme esfuerzo de estar aquí sentado un día donde podías estar disfrutando de la familia, que no saliendo fuera, pues realmente entiendo que hay que intentar engancharle con algo que es nuevo. Y también soy totalmente, pues, no sé, es obvio el hecho de que el tema que toco no es un tema pues, del día a día de la inmensa mayoría de los dentistas, pero también lo es que evidentemente el objetivo que tenemos todos no es más que el que veis en la diapositiva, que es el de dotar de dientes a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces todos quisiéramos pues, que el hecho de solo perder los dientes nos llevara implícito el hecho de lo que estáis viendo aquí, pues tenemos un rosario de dientes sin más y ojalá lo que obtuviéramos sería pues, un aspecto gingival, o mejor dicho mucoso, ya que no son los dientes lo que permanecen, un aspecto como el que estáis viendo. Sin embargo, desde luego, esto dista muchísimo de ser verdad y todos sabéis que pues, lo que va a acontecer va a ser una pérdida de tejidos duros que van a acompañarse paulatinamente del correlato a nivel de los tejidos mucosos. ¿De acuerdo? Llegando un momento donde estos dibujos que hacemos nosotros, el 100% de lo que vais a ver es homemade, el 100% lo hemos hecho nosotros y me siento orgulloso de eso, tener un equipo pues, de varias docenas de personas donde nos dedicamos cada uno a su especialidad. Y en particular tengo un equipo de animación y 3D pues, que me hace estas cosas y que realmente es mucho esfuerzo y espero que sirvan pues, para ilustrar y para que se entiendan los distintos aspectos. Observar sobre todo la imagen de la derecha, donde cuando se pierde ese hueso alveolar, lo que va a acontecer es evidentemente una falta de relación, de armonía entre la posición donde tienen que seguir estando alojados los dientes o lo que van a ser las coronas con el hueso subyacente que va a albergar las fijaciones. ¿De acuerdo? En la vista de arriba a la izquierda podéis ver que esa falta de relación pues, ocurre en todos los ejes del espacio. ¿De acuerdo? Así, de forma muy simplista, podemos encontrar distintas opciones terapéuticas que van desde la colocación de fijaciones en una situación convencional, cada uno tendrá su esquema, pues puede ser centrales, laterales, caninos, 4, 5, 6 o 7, cada uno elija el esquema que mejor le convenga o en particular el que más se le adapte al caso específico, ¿no? Evidentemente considero que esta es el fundamento, el principal, digamos, artífice de la selección de las localizaciones de los implantes. Podemos tanto colocarlos de forma convencional, decía, como pasar a buscar el máximo de la disponibilidad ósea buscando las angulaciones de los implantes, sobre todo en conceptos de intentar la carga inmediata. O evitar estructuras pues que sean nobles o que sean difíciles de manejar por H o por B motivo. En este sentido, el profesor Bredosian en el 2002 hace una disertación interesante en un artículo del JOMI
que realmente considero que requiere un análisis algo más pormenorizado. En particular, lo que dice en su artículo, él lo que hace es diferencia en el maxilar superior las siguientes áreas. Una zona que él llama zona 1, que es en la zona entre caninos, una zona 2 que corresponde a los 4 y los 5 y una tercera zona que corresponde con el área de los molares. Lo que dice en su artículo es que con tal de que tengamos disponibilidad de hueso en al menos 2 de estas zonas, vamos a poder dar a nuestros pacientes una restauración fija. ¿De acuerdo? Esto estoy totalmente de acuerdo. E incluso pues, hay autores que dicen que tan solo teniendo hueso en la zona 1 se puede perfectamente colocar a un paciente una restauración fija, aunque sea de arco reducido. Sin embargo, pues el maestro, ¿no? El padre de todo esto, lo que estamos viviendo actualmente, que es la implantología moderna, por decirlo de algún modo, nos dice dos frases que son muy conocidas y una de ellas viene a decir algo así como que ¿cómo podemos, de una forma sencilla y altamente predecible, rehabilitar a aquellos pacientes donde se encuentran arcos reabsorbidos y los implantes convencionales o sus técnicas realmente no dan resultados satisfactorios? Esto es algo que todos nos deberíamos de cuestionar, y él viene a lanzar una segunda aseveración al respecto de que la naturaleza nos aporta una zona de hueso extenso y denso que está más pues, muy próxima a la zona que estamos manejando, la cual puede aportarnos unas zonas de una estabilización pues, satisfactoria para obtener unos pronósticos muy buenos. ¿De acuerdo? Por tanto, retomando el artículo de Bedosian en el 2002, me parece que sería interesante añadir una cuarta zona, y hago esto, lo digo desde el máximo respeto al autor, que sería esta cuarta zona donde básicamente iremos a recalcar o remarcar la zona de los arbotantes y la disponibilidad de hueso que estos nos dan. En este sentido y en esta corta animación veréis cómo, pues cómo se nos muestran las distintas zonas de que podemos ir a buscar hueso, tanto es el reborde infraorbitario como la apoquisteroides, como el arco piriforme, la eminencia canina, y pese a no ser un arbotante anatómico como tal, también lo que sería el proceso alveolar en la porción palatina. Evidentemente, holgado decir el hueso cigomático, pues porque vamos a estar refiriéndonos a él en los 40 minutos más o menos que nos quedan. ¿De acuerdo? En este sentido, pues considero que es una buena opción y es diría, sensato recurrir a esos arbotantes pues de una forma pues, más rutinaria quizá. Y pensar no solo en el All-on-4, sino buscar la posibilidad de ir a obtener una estabilización mayor en los sectores posteriores del maxilar, que como todos sabéis son las zonas que más carga reciben. ¿De acuerdo? Por tanto, limitar a un paciente a tan solo tener implantes colocados en la zona intercanina, haciendo 2 o 3 cantilevers, a mí me parece que para pacientes jóvenes o que tengan altos requerimientos mecánicos realmente no deja de ser un riesgo importante, y por tanto hago todos los esfuerzos por evitar pues, dicha sobrecarga, dicho aspecto biomecánicamente desfavorable. Por tanto, venimos al mundo de los cigomáticos y pues podemos hacer un esquema, que a mí particularmente este esquema me gusta mucho, el utilizar las bondades de todos los implantes convencionales, los implantes angulados, así como los cigomáticos, para evitar trayectos muy largos que van desde el canino hasta la zona del 7 o incluso distal al 7 con la utilización de implantes pterigoideos. Considero que dejar un sector tan sumamente largo es desde luego un factor de riesgo. Y evidentemente, cuando no tenemos más opción, la alternativa de un cigoma quad, esto es colocar 2 cigomáticos en ambos malares, realmente viene a soslayar muchísimos problemas y viene a ser una opción, yo diría que la opción princeps, la opción fundamental para el manejo del maxilar severamente atrófico. En este sentido, somos unos afortunados de tener a Carlos Aparicio pues, como español, en vanguardia, junto a otros muchísimos cirujanos, en vanguardia de la implantología cigomática mundial. ¿De acuerdo? Él en el 2011 hace una clasificación que es, yo diría a día de hoy, pues casi universalmente aceptada e utilizada. Lo que describe él en su clasificación básicamente es la relación que tiene el cuerpo, esto es lo que yo vengo a referir en esta diapositiva como el tercio medio del implante, con la pared lateral del seno. Él así, y esto lo voy a pasar de forma pues, celérea, él hace una división donde encuentra 5 escenarios distintos, lo que considera el zaga cero, que viene a ser una
la descripción original que propone Ganymed, donde desde un abordaje palatino vamos a tener un trayecto totalmente intrasinusal de lo que es el cuerpo del zigoma y evidentemente el tercio apical del mismo se va a alojar en el espesor del cuerpo del malar o zigoma. A partir de ahí, como veis en esta animación, tenemos todo un trayecto intrasinusal. A partir de aquí, los voy a pasar de forma rápida, aparece el zaga tipo 1, el zaga tipo 2 y hasta el tercer tipo de zaga, donde lo que describe es una relación pues, más o menos mixta entre el porcentaje del hueso que está del tercio medio del implante que está dentro del seno y del que está fuera. Así el zaga 2 pues, viene a ser una porción pues, donde existe predominio del implante, del tercio medio del implante por fuera del seno maxilar. ¿De acuerdo? El tercer tipo, el implante está tan solo parcialmente fuera del seno maxilar y la cabeza del implante se halla apenas alojada en la porción alveolar. ¿De acuerdo? Me parece que en estas animaciones se identifican de forma sencilla los conceptos. Y en esta vista, desde la porción oclusal, se identifica pues, también la relación de lo que sería el tercio coronal de esa fijación. ¿De acuerdo? Para por último pasar a lo que Carlos Aparici describe como el cuarto tipo de zaga, o lo que serían los implantes extramaxilares o extramaxilares también tiene una denominación más. Extramaxilares, no sé cómo le llaman. Bueno, estas sinusales sí, pero es que también el zaga 3 lo es. Bueno, básicamente implantes que están totalmente por fuera del seno maxilar. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, evidentemente, lo estamos hablando pues, de esa relación del tercio medio del implante respecto a ese seno. En este tipo de técnica, lo que sería el cuarto tipo de zaga, está preconizado de forma inicial por un autor que es brasilero, Reinaldo Millodanza. Y él pues, es un férreo defensor de esta técnica y considera pues, que realmente es así como se deberían de hacer pues, todos los procedimientos. ¿De acuerdo? Sin embargo, considero que es, al igual que nos comentaba César anteriormente al respecto de la colocación óptima de los implantes convencionales, considero que al respecto de los implantes cigomáticos debiéramos hacer exactamente lo mismo. Considero que la evolución en este campo no se separa tanto de los implantes convencionales, aunque evidentemente está un tanto retardada en el tiempo. Así considero que a día de hoy deberíamos, siguiendo a Danny Busser, establecer ese tipo de banderas al respecto de la localización adecuada de los implantes cigomáticos. No siendo adecuado el exceso de palatinización de los implantes, que supondría pues, esta área roja, y evidente tampoco el exceso de vestibulización, dado que, como vamos a ver acto seguido, se va a acompañar de complicaciones mucosas. ¿De acuerdo? Igualmente, el posicionamiento apicocoronal considero que es fundamental. No tiene, para mí no es lícito a día de hoy por el hecho de haber colocado un implante cigomático, aceptar pues, que la prótesis sea pues, poco higiénica, tenga alteraciones fonéticas. Estos pacientes realmente tienen altísimas demandas funcionales, también fonéticas y también de estética. O sea, no son pacientes que se conformen solo con tener dientes. Realmente quieren que sean fáciles de limpiar, quieren que sean satisfactorios, que les resulten evidentemente cómodos, así como vistosos pues, para sus familiares. En este sentido, y entrando ya en materia, en lo que supone hasta ahora, perdonadme, he hecho unos pequeños minutos de toma de contacto para los que sean pues, menos muchos en el área de los cigomáticos, y ahora vamos a entrar un poquitín de lleno, de hecho, en lo que es mi filosofía, en lo que intento transmitir desde hace unos años, y ahora tenemos la suerte de tener el aval de la literatura al respecto de lo que pues, llevo años comentando. En este sentido, y en un artículo basado en elementos finitos, Romet describe algo que es interesante, que es lo siguiente. Todos sabemos que supuestamente con la fijación de ese tercio apical del implante a nivel del cuerpo alveolar podemos tener una estabilidad satisfactoria del implante y no es necesario el hueso alveolar. Entonces, lo que nos dice Romet en este artículo es qué cantidad de medida en milímetros de los implantes cigomáticos están realmente albergados en ese hueso malar, ¿no? Y resulta que él hace un análisis biomecánico y dice que si tenemos tan solo 10 milímetros metidos dentro del cuerpo malar,
o si tenemos 15, o si tenemos hasta 20, cuál va a ser la repercusión que tengamos biomecánica. Y es totalmente apabullante el hecho de que si tenemos 10 milímetros de inserción del tercio apical del implante en el espesor del hueso malar, del cuerpo del malar, vamos a tener una movilidad de las fijaciones que será 2 o 3 veces mayor a que si fueran 15 o 20 los milímetros que están metidos en el espesor del hueso malar. ¿De acuerdo? Además de medir el nivel de oscilación o de balanceo que tienen dichos implantes a nivel, considerado esto a nivel del tercio coronal, también mide la fuerza que reciben los mismos. Y resulta que el hecho de tener tan solo 10 milímetros del tercio apical del implante colocado en el espesor del hueso malar viene a ser biomecánicamente un factor de riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, parece evidente que sería ideal disponer de por lo menos 15 o 20 milímetros de hueso en el malar. Por tanto, ahora, buscando la literatura, intenté hallar pues, cuál era la cantidad de milímetros de ese tercio apical que venían inmersos en el hueso malar. Y resulta que tan solo he encontrado 2 artículos al respecto, uno de Balsi, donde él dice, de forma interesante, lo siguiente. Él dice que hay un rango enorme que varía desde algo menos de 5, 4.9, hasta algo más de 30 milímetros, la cantidad, el BIC, pues el Bone Implant Contact, la cantidad del implante que está alojado en hueso. ¿De acuerdo? Por tanto, ante este rango, imaginaros si veíamos anteriormente de Romet que cuando la fijación es menor de 10 milímetros teníamos un componente biomecánico pues, muy desfavorable. Pues imaginaos en estos casos donde tan solo menos de 5 milímetros están alojados aquí y tenemos un brazo de palanca enorme. Recordad lo que decía César en su última diapositiva. Bueno, lo decía a nivel de comentarios, donde pilares de más de 4 milímetros resultaban en un componente biomecánico desfavorable. Pues imaginaos si tenemos aquí 5 milímetros de inserción y aquí tenemos pues, de 45 a 50 milímetros totalmente emboladizo, más el pilar, más la restauración. ¿De acuerdo? Evidentemente esto es un factor biomecánico pues, de compromiso. En este sentido me pareció pertinente buscar en la literatura qué importancia se le daba, por tanto, a el hueso alveolar a la hora de aumentar la estabilidad de las fijaciones cigomáticas. En este sentido, y de nuevo auspiciado de análisis de biomecánicos por elementos finitos, Freeman hace 2 estudios muy interesantes. Uno, en el 2013, basado en la importancia de ese hueso alveolar cuando se colocan los implantes de forma intrasinusal. Estos son los Zaga 0, la descripción original del profesor Ghanemar, y resulta bien a concluir el hecho de que la existencia de ese hueso alveolar va a ser beneficioso a la hora de la distribución de fuerzas en torno a los implantes cigomáticos, lo cual se antojaba evidente, pero ya viene bien que la literatura se nos lo refrende. ¿De acuerdo? El mismo autor, en el 2015, 2 años más tarde, nos hace exactamente el mismo, exactamente no, pero utiliza el mismo modalidad de estudio para analizar la importancia de ese hueso alveolar cuando los implantes están colocados de forma extrasinusal. Estos serían los Zaga tipo 3 o los Zagas tipo 4. ¿De acuerdo? Y resulta de nuevo que la existencia de ese hueso alveolar parece pues viene a facilitar, a favorecer el comportamiento biomecánico. ¿De acuerdo? Entonces, hay más estudios como este de Yuan Duan, seguro que no se pronuncia así, os pido disculpas por ello, donde analiza algo que es interesante, que es, de nuevo, en elementos finitos, la importancia de ese hueso alveolar en los implantes cigomáticos. Utiliza 6 modelos y ve que cuando se pierde este hueso alveolar o cuando no existe, y digo cuando se pierde o no existe porque puede ocurrir perfectamente que un implante cigomático hubiera estado albergado un hueso alveolar en su tercio coronal, pero por perimplantitis o por cualquier otro motivo se pierda el mismo y por tanto acontezca un cambio, una modificación en el comportamiento biomecánico de los mismos. ¿De acuerdo? Resulta en este estudio que nos viene a confirmar lo mismo, que la existencia del hueso alveolar viene a ser beneficioso. Todo esto tiene sentido, o mejor dicho, si lo digo a la inversa, no tendría sentido si la utilización de los implantes cigomáticos estuviera exenta de complicaciones ningunas. Estaríamos ante la panacea, ¿no? Sin embargo, hay múltiples revisiones sistemáticas y me he limitado a todo lo que he podido a nivel nacional, porque me siento orgulloso de ser español, me siento orgulloso de los compañeros y del nivel quirúrgico que tiene España, donde realmente considero que está pues, a vanguardia de la implantología mundial. ¿De acuerdo? Entonces, en esta revisión de la literatura, resulta que las complicaciones
más relevantes en el área de los cigomáticos son evidentemente la falta de integración de los implantes, lo cual es anecdótica, pues, hematomas, edemas, presencias de fístulas, parestesias, laceraciones labiales e infecciones locales. Sin embargo, me llama la atención como en esta revisión de la literatura no aparecen la existencia de recesiones mucosas o de ascencias mucosas. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los artículos considerados pues, tendrían pues, relación con implantes colocados de una forma intrasinusal, aunque hay autores como Rubén Dabó, donde utilizan más técnicas, así como Reinaldo Mioranza, que también hace las mismas. Por tanto, me llama la atención sencillamente que no existan pues anotado el hecho de las recesiones mucosas. Sin embargo, os aseguro que es no solo prevalente, y digo prevalente pues porque realmente cuando aparecen son muy difíciles, por no decir totalmente imposibles de manejar. Una recesión mucosa a nivel de un implante cigomático es casi una quimera. Y en esta diapositiva vengo a resumir lo que es el trabajo de Carlos Aparicio, donde desde los zaga 0 hasta los 4 tipos de zagas, pues hace un análisis de su casuística y él describe pues, que cuanto más bajo es el ratio el zaga, pues más índice tenemos de sinusitis, evidentemente, dado que el tercio medio, así como el coronal, están en el espesor de dicho maxilar, y cuantos más vamos a zonas exteriorizadas, estas maxilares o estas sinusales, aquí está apuntado, pues menor índice de sinusitis, pero mayor de recesiones, lo cual, pues evidentemente se antoja obvio, ¿no? En este sentido, permitidme que haga una clasificación que hace referencia, al igual que Carlos Aparicio hace su clasificación basado en sus 100 primeros casos, yo he hecho lo propio y después de hacer 100 casos me puse a mirar retrospectivamente cuáles eran mis índices de complicaciones, ¿de acuerdo? Entonces observé que el factor principal que estaba relacionado con las complicaciones no era la disponibilidad de hueso a nivel del cigoma. El principal factor relacionado con las complicaciones era la morfología que tenía mi tercio coronal, la porción alveolar, digamos. ¿De acuerdo? Así, en los casos donde llevamos un tipo 0, donde no tengo nada de hueso en alveolar, el índice de complicaciones va a ser muy alto. Cuando tengo un tipo 1, esto es, pues, tan solo existe una pared ósea, tengo un índice de complicaciones pues, relativamente más bajo que en el tipo 0, pero también tengo complicaciones de hueso. Y será en los tipo 2 y sobre todo en el tipo 3 donde la cantidad de complicaciones va a ser muy baja, fundamentalmente en el tercer tipo. Y esto se debe básicamente al hecho de que aquí, como veis, en el tipo 0 no tengo nada de hueso alveolar, tengo una lámina 0 de hueso alveolar. En el tipo 1 tengo una lámina. En el tipo 2 tengo una porción horizontal y una porción vertical, pero esta porción vertical es insuficiente para albergar todo lo que sería el tercio coronal del implante. De forma que si yo tuviera que conformar aquí un lecho, me iba a quedar a modo de canal. Mientras que en el tercer tipo, al tener una altura mayor, iba a poder colocar mi implante, de forma que iba a tener un techo óseo en la porción coronal del implante, lo cual va a ser capital a la hora de reducir el nivel de complicaciones y evidentemente también aumentar la estabilidad de las fijaciones. Espero que esto se entienda. Sin embargo, una vez que analicé esto, me di cuenta que existía una relación directa entre el tipo, que es la morfología del proceso alveolar, con el índice de complicaciones. Sin embargo, me puse a analizar también el tamaño que tenían los malares, por tanto, la cantidad de implante que podía colocar en su espesor, y me di cuenta que este era un factor fundamental a la hora de poder asegurar la posibilidad de hacer carga inmediata, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando yo tenía pues, disponibilidades de hueso que eran mayores de 15 milímetros esto es medido a nivel horizontal del malar, pues el porcentaje de casos que había hecho carga inmediata era básicamente el 100%. Sin embargo, situaciones de entre 8 y 5 milímetros medido en horizontal hacía que el porcentaje bajara, y cuando tenía menos de 8 milímetros en sentido horizontal a nivel del cuerpo del malar, el porcentaje de casos que había hecho carga inmediata era realmente muy bajo. ¿De acuerdo? A modo de resumen, os quiero compartir con vosotros pues, mi casuística después de 100 casos, donde aquí tengo repartidos los tipos. Recordar, tipo 0 no tengo nada de hueso alveolar, tipo 1 tan solo tengo una lámina, tipo 2 donde tengo una porción horizontal y una pequeña porción vertical, pero no es suficiente para albergar
pues para rodear totalmente el tercio coronal del implante, el tercer tipo donde sí que me permite pues, rodear totalmente ese tercio, así como en relación a los subtipos, la disponibilidad, como se ve bien aquí dibujado, la disponibilidad de hueso en sentido horizontal a nivel del malar. ¿De acuerdo? El porcentaje de casos me suponía un 2%, 1%, no lo voy a comentar, y lo que es más interesante es lo que a continuación vamos a ver. Fijaos cómo el porcentaje de complicaciones se concentran en los tipos ceros. Son muy bajos en los tipo 1 y 2 y pasan a ser prácticamente inexistentes en el tercer tipo que yo propongo. Por tanto, lo que yo vi después de realizar tantos casos era que la existencia de ese hueso alveolar era fundamental, no solo para favorecernos del aspecto biomecánico que esto supone, sino para reducir el número de complicaciones biológicas puras y duras, ¿de acuerdo? Por tanto, desde ahí empecé a hacer muchísimos esfuerzos en sistemáticamente rodear el tercio coronal de mis fijaciones por hueso alveolar. Bueno, hueso alveolar no, sino un hueso que vamos a regenerar. ¿De acuerdo? En este sentido me siento dichoso de haber formado parte pues, del equipo de Miguel Peñarrocha a la hora de escribir un atlas donde describimos de forma minuciosa todos estos aspectos que os acabo de comentar, así como de, me atrevo a decir, el primer artículo en la literatura indexada con un índice de impacto por encima de 2.6, 2.615 o algo así me parece que tiene, donde describimos por primera vez la posibilidad o la conveniencia de regenerar ese hueso alveolar en torno a los implantes cigomáticos, intentando reducir el índice de complicaciones. Evidentemente también se puede hacer esto no solo a expensas de tejidos duros, sino también de tejidos mucosos. Espero que de lo visto hasta ahora, pues, bueno, pues se entienda el hecho de que pues, lo que perseguimos es sencillamente esa mejora de pronóstico, no solo a corto plazo, sino a mediano y sobre todo a largo término, ¿no? De las fijaciones. Quisiera volver un poquitín a las bases, donde estoy convencido que si se le pregunta pues, a la inmensa mayoría de las personas que tienen relación con la implantología y les decimos que qué piensan de los implantes cigomáticos, dirán que es una buena alternativa para cuando no se puede regenerar. Y así lo describe el profesor Gdanemar. ¿De acuerdo? Sin embargo, quien diga eso no ha leído la literatura. Y lo digo esto desde el respeto, pero también de forma tajante. Porque aquí tenemos este artículo de Petruson, que es un otorrino, que tiene la posibilidad, tiene la suerte de poder hacer sinuscopias a 14 pacientes del profesor Gdanemar. ¿De acuerdo? Y allí se describe pues, el comportamiento que tiene la mucosa sinusal en relación a ese implante, ese cuerpo extraño que discurre pues, de forma más o menos en relación a esa cavidad sinusal. ¿De acuerdo? Y lo que viene a decir es que el comportamiento de los implantes que discurren por dentro del seno maxilar es realmente bueno, existiendo situaciones donde se llega a tapizar totalmente de mucosa, situaciones donde no lo hace y situaciones donde lo hace tan solo de forma parcial. ¿De acuerdo? Este es un artículo que es utilizado por muchísimos autores y también por muchísimos técnicos a la hora de decir que los implantes dentro del seno pues no pasa nada, se tapizan por mucosa, lo cual no es verdad. Si se lee el artículo este de Petruson, verá que es cierto en algunos casos, pero en otros casos no es cierto, o en otros casos lo es solo de forma parcial. Pero lo que es realmente llamativo de este artículo es el hecho de que de esos 14 pacientes, fijaos, por favor, fíjense, por favor, en esto que cruza en diagonal, de esos 14 pacientes, 9 recibieron injertos de cadera y 1 más injertos de tibia. Por tanto, Gdanemar describe la utilización de implantes cigomáticos de forma solapada a la utilización de técnicas de injerto. Máxime, cuando va a fuentes extraorales, me parece que es obvio el hecho de que estamos hablando de técnicas de regeneración pues no pingües, no mínimas. ¿De acuerdo? De hecho, lo que dice el profesor Gdanemar es que los implantes cigomáticos son una alternativa para evitar procedimientos regenerativos mayores, pero no dice nada respecto de los medios o de los pequeños, que considero que deben de ser la norma. Y esa es la idea con la que quiero compartir con vosotros, donde las técnicas de regeneración asociadas a los implantes cigomáticos debieran de ser la norma. ¿De acuerdo? Estas son las imágenes donde se ven implantes que están pues, totalmente cubiertos por mucosa, otros que lo están solo parcialmente y otros que sencillamente no lo están. ¿De acuerdo? En este sentido ha habido muchos autores que han intentado pues, superar las complicaciones que se relacionan a los implantes cigomáticos. Y básicamente, aparte de las, pues cómo decirlo, pues
tanto escatológicas de invasión de órbita o de invasión hasta lóbulos temporales a nivel del cerebro, ¿no? Aparte de esas anecdóticas y realmente un tanto estrambóticas, las complicaciones que son más frecuentes en el campo de los cigomáticos son la sinusitis, 1, y 2, las recesiones mucosas. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, los autores han intentado evitar la sinusitis y ahí cabe destacar pues, lo que propone James Chow. Lo que él propone es hacer una medialización de la pared lateral del seno para albergar el cuerpo del implante dentro de un seno óseo, de los confines del seno óseo, pero alejado del seno mucoso. De tal forma, de tal suerte, que se evite así la existencia de sinusitis. En el artículo que lo describe en el 2010, pues tiene una serie de casos donde no haya casos de sinusitis ninguna, lo cual, pues desde luego, es muy alentador. ¿De acuerdo? Ahora, quiero ver cuánto tiempo me tengo. Deben quedarme, perdón, hay que dar unos 10-15 minutos más o menos. Ahora quiero compartiros el protocolo que tengo y básicamente lo que vengo a proponer es el hecho de que esos tercios coronales de los implantes, porque evidentemente no podemos regenerar toda la longitud del implante cigomático, esos tercios coronales por lo menos debieran estar regenerados. Debieran estar no regenerados, sino tapados, tapizados de hueso sano. En caso de que exista, sería ideal, pero si existe ese hueso en tercio coronal, raro es que no se puedan colocar implantes convencionales o angulados, pero en el caso de que no existan, siempre que podamos intentemos que todo el tercio coronal del implante esté totalmente rodeado de hueso. En este sentido, y máxime que considerando que los implantes cigomáticos requieren, pues, como mínimo de sedación endovenosa, un caso que se puede hacer con anestesia local, pero me parece anecdótico, o de anestesia general, entiendo que el hecho de prolongar en apenas unos minutos, el hecho de añadirle algo de hueso, no va a ser un factor a considerar, o sea, considerado en forma deleteria, es decir, pues realmente el hecho de prolongar la cirugía pues media hora, 40 minutos más, realmente no ha de ser significativo con todo lo que podemos ganar en cuanto a pues, resultados a medio y a largo término. En este sentido, el protocolo que tengo es, pues básicamente, cuando yo tengo que manejar hueso fuera, cuando tengo que manejar un área a regenerar fuera del marco de hueso, sistemáticamente hacía un approach, un enfoque en 2 etapas, donde primero colocaba el hueso y a partir de allí, pues cuando ya se había consolidado dicho hueso, pasaba a colocar mis fijaciones, ¿de acuerdo? En este sentido, actualmente lo que estoy haciendo, ya llevo tiempo haciéndolo de hecho, es en el mundo de los cigomáticos, dado que tengo la posibilidad de venir a fijar lo que va a ser la porción coronal del implante, no a expensas del hueso que hay en esa área, pues dado que es inexistente, por definición, si estoy fuera del marco de hueso, no voy a tener hueso a este nivel, sino la estabilidad que me va a dar el tercio apical del implante me permite colocar mi implante a distancia, y cuando digo colocar me refiero a que el tercio coronal ha de estar perfectamente ubicado, como os decía anteriormente, y simultáneamente realizar técnicas de regeneración, a expensas básicamente de hueso autógeno, dado que es el material que tenemos disponible y evidentemente pues no tiene un coste añadido. ¿De acuerdo? Por tanto, utilizaremos una cama, lo que yo llamo la cama de hueso autógeno particulado, a expensas de hueso cortical, y colocaremos una fina lámina cortical. Sistemáticamente, cuando estamos fuera del marco de hueso, a mí me gusta añadir una membrana de colágeno. Pero, anteriormente a colocar esa membrana de colágeno, me gusta seleccionar el pilar que va a ser el pilar que va a pues, permitirnos la restauración. ¿De acuerdo? Este es el momento ideal para la selección de dicho pilar. A partir de ahí lo dejaremos en caso de que vamos a hacer carga inmediata, o en el caso de que no podamos o no consideremos adecuado hacer carga inmediata, pasaremos a retirarlo, colocar un tornillo de cierre y taparlo de nuevo con hueso, así como utilizar esa membrana de colágeno que os decía anteriormente. ¿De acuerdo? Una vez que han pasado 16 semanas, esta membrana se va a haber reabsorbido, y bueno, reabsorbido es un anglicismo, se habrá absorbido, y a partir de allí pasaremos a sencillamente una segunda fase de mínima exposición, retirar el tornillo de cierre y colocar el pilar que previamente habíamos seleccionado. ¿De acuerdo? Esta es un poquito la idea. Imaginaos, si yo tengo que dejar un implante cigomático de tal suerte, es fácil que acabemos con muchísimas complicaciones, de forma que lo que hago sistemáticamente y de forma sencilla y rápida es la obtención de esas láminas de hueso cortical y pasar a rodear totalmente esta porción coronal del implante con nuevo hueso. Colocaremos el implante, colocaremos el pilar, colocaremos el hueso particular, el hueso autógeno, y observar cómo tan solo 16 semanas después tenemos todo el tercio coronal
tapizado de hueso, hasta el punto de que tenemos que retirar parte del mismo para localizar el tornillo de cierre y después conectar el pilar que ya teníamos seleccionado. ¿De acuerdo? A mí me gusta hacer biopsias de todos los casos de regeneración, digo todos, y me retorcía un poco el pescuezo porque no son todos, pero sí la inmensa mayoría de los casos donde hago regeneración me gusta tomar una biopsia, evidentemente en casos donde voy a hacer una reentrada, pues como es el caso, no voy a hacer una reentrada, no voy a hacer una segunda fase para tomar una biopsia cuando no es menester. Ahora pues hemos dedicado unos minutos a contar mi filosofía y a apostillarla pues, basado en la literatura, y os quiero pues comentar el cómo lo hacemos. ¿De acuerdo? Pues yo soy un convencido de, como os decía anteriormente, perdón, esto me salto, soy un convencido que, pues, que estas técnicas se tienen que hacer bajo sedación endovenosa como mínimo, o por lo menos como mínimo, de forma electiva con anestesia general. Perdonadme que necesitaba beber porque si no me empezaré a carraspear. Entonces, bueno, aparte de los determinantes evidentemente prostodónticos que no diferirán de ningún otro procedimiento restaurador, paso a hacer, como os decía, pues en un entorno bien hospitalario o pseudo hospitalario, paso a hacer la cirugía de implantes cigomáticos, para lo cual pues aislaremos un campo, lo desinfectaremos, haremos anestesia adicionalmente local en distintas torculares, que entiendo que no es motivo de discusión. Haremos una incisión, donde aquí sí que me quiero detener de forma pues, sucinta, pero detenerme un tanto. La literatura viene a indicar, por ejemplo, el doctor Carlos Aparicio preconiza en su libro de texto, preconiza este tipo de incisión. Yo nunca hago este tipo de incisión porque, como habéis visto en las primeras diapositivas, siempre que puedo coloco un implante tiroideo. Por tanto, si hiciéramos este tipo de incisión y quisiéramos colocar un implante tiroideo, estaríamos forzados a levantar un segundo campo. Por tanto, a mí me gusta diseñar una única incisión sin ninguna descarga en distal. La estiraremos, la prolongaremos a nivel del sucomular y a partir de aquí vamos a levantar un campo que nos va a permitir perfectamente la colocación de implantes cigomáticos. Al respecto, pues hace falta la utilización de separadores adecuados. Yo siempre lo digo, no se pueden colocar implantes cigomáticos utilizando un espejo como separador o un Minnesota. Hay que utilizar separadores adecuados porque realmente para mí, y digo esto desde el máximo respeto, es fundamental encontrar esta escotadura entre el proceso frontal y el proceso temporal del hueso malar cigomático. ¿De acuerdo? Por tanto, será fundamental la utilización de los separadores adecuados, y en este sentido os voy a contar pues, cuál es la secuencia que yo utilizo para la exposición de este hueso malar. Lo primero que hago es algo muy parecido a una elevación de seno. Pongo la pared lateral del seno para hacer una elevación de seno. Luego localizo el foramen infraorbitario, luego el borde inferior del arco cigomático. Después, acto seguido, paso a identificar el borde inferior del reborde infraorbitario para, por último, ya cuando tengo todo esto localizado, paso a hallar esa escotadura. ¿De acuerdo? Para eso os decía que hay una serie de separadores y es fundamental pues, su utilización. Uno puede utilizar el que quiera. ¿De acuerdo? No tengo especial interés en ninguno de ellos. Entonces, yo lo que hago es, una vez que tengo localizada esa escotadura, me voy a la porción alveolar y delimito dónde quiero yo que me queden esas fijaciones. Eso lo hago sistemáticamente con el uso de férulas quirúrgicas, y a partir de allí me gusta utilizar un trazo de lápiz para marcar pues, la linealidad desde donde quiero llegar a esa escotadura y desde donde tengo el origen de mi fijación, pues que será evidentemente la porción alveolar. ¿De acuerdo? En este sentido, pues hay distintas técnicas de hacerlo, y aquí os voy a remarcar cómo localizamos esa escotadura. Yo utilizo una combinación de separadores que he diseñado pues, ad hoc y realmente me parecen comodísimos. Y una vez que tenemos localizada dicha escotadura, pasamos a hacer una ventana solo en caso de que sea necesario. De hecho, cada vez más prefiero no utilizarla, pero a veces pues, nos interesa esta lámina lateral pues, también para hacer técnicas de regeneración adicionales. Despegamos la porción coronal, que es para exponer el techo de esa cavidad sinusal, y a partir de aquí pasaremos a la secuencia de fresado, que evidentemente se iniciará en la porción alveolar, pero quiero resaltar el hecho de que, a diferencia de la implantología convencional, la implantología cigomática debemos empezar la casa por el tejado. Debemos empezar localizando esta zona, preparar el tercio medio y después abordar el origen de esa fijación. Evidentemente iremos a colocar el implante en tercio coronal, medio y apical. Aunque existe, descrito en la literatura, pues la colocación de implantes cigomáticos por vía reversa, donde se entra desde la porción apical y se termina ubicando la cabeza del implante en la porción alveolar.
¿de acuerdo? Esta es una técnica que realmente me parece que es adecuada para casos demandantes, casos donde tengamos que cosechar hueso para esa regeneración alveolar, pero y cuando también tenemos que colocar 2 o más fijaciones. Sin embargo, para colocar una única fijación, esta técnica que vengo a compartir con vosotros realmente es interesante y consiste en algo tan sencillo como alojar una pequeña oquedad en la base de ese proceso alveolar, alveolomalar o cigomático, y a partir de aquí, a modo de un avellanado lateral, conformar un canal que me va a permitir pues, fijar el sistema de fresas de la compañía, y esta guía nos va a llevar directamente al tercio medio. Si utilizamos esta técnica, realmente no es necesario localizar esa conjunción, y es una técnica perfecta para colocar en muchísimos casos una única fijación, ¿de acuerdo? Lo cual viene a dar solución a la inmensa mayoría de los casos, ¿de acuerdo? Pasaremos a medirlo y a seleccionar los implantes. En esta, me deben de quedar, me parece que me quedan 5 minutos. En esta diapositiva vengo a resumir lo que es mi concepto, mi protocolo, que afortunadamente ya está avalado por la literatura, donde, fijaos, aquí estamos teniendo que colocar un implante cigomático, pero lo que tenemos, mirad, la disponibilidad de hueso a nivel coronal es nada, es 1,5 milímetros, esto es una PCP-12. Aquí tenemos la membrana de seno perfectamente conservada, hemos colocado una membrana de colágeno, hemos colocado hueso autógeno por debajo que hemos cosechado de la vecindad, colocamos nuestro cuerpo del implante y pasaremos a colocar hueso autógeno también particulado por fuera. ¿Qué inconveniente puede tener esto? ¿Que se nos contamine el hueso? Pues bueno, se retira, o como es hueso particulado, va a salir espontáneamente y acabaríamos en una situación que era totalmente análoga a la situación de que si no hubiéramos hecho absolutamente nada. Os tengo que decir que nunca jamás en la vida se me ha infectado un injerto que he hecho en torno al implante cigomático. Nunca jamás en la vida, ¿de acuerdo? Y he hecho varios centenares de ellos. Este es el mismo paciente, aquí hemos manejado el sector izquierdo, ahora vamos a ver el sector derecho. Me queda una parte del tercio apical, perdón, que está pues, con una superficie expuesta, pues poco me cuesta, no es fundamental, pero poco me cuesta pues, colocar algo hueso particulado y fijar con una membrana de colágeno, pues para que si se regenera mejor que mejor, ¿de acuerdo? Pero a nivel del tercio coronal, observar cómo nos queda aquí la cabeza del implante, donde viene a ser lo que yo llamo los tipo 2, ¿no? Donde tenemos un canal, pero no tenemos hueso en esta porción. Por tanto, a mí me gusta pasar a colocar ese hueso particulado, así como esta lámina cortical, siguiendo pues, de una forma pues, evidente los conceptos de Foucault, pasando a colocar esta lámina cortical que me iba a decir asegurar, realmente estoy convencido que así es, me viene pues, a garantizar el hecho de que tenemos aquí una enorme capacidad regenerativa, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho esto, fijamos con tornillos de osteosíntesis, pasaremos a colocar una membrana de colágeno y a partir de aquí, pues ya nos quedará o se hace carga inmediata o en caso de que lo veamos pues, riesgoso o no recomendable, pues diferirla. ¿De acuerdo? Os presento un caso y con eso termino, donde tenemos una paciente, se llama Carmen, y después de hacer el estudio pertinente, hacer el diagnóstico, férulas quirúrgicas, férulas radiológicas, decidimos colocar una suerte de implantes donde aquí podéis ver de todos los gustos. Podéis ver un implante angulado al arco piriforme, un implante convencional que viene por aquí, 2 implantes cigomáticos aquí un implante convencional y 2 pterigoideos a ambos lados. Este de aquí no se ve. ¿De acuerdo? Lo que quiero que veáis es que una vez que hemos colocado las fijaciones cigomáticas, me quedan todas estas porciones del tercio coronal totalmente expuestas y me parece un tanto aberrante dejarlas. Por tanto, lo que voy a hacer va a ser colocar pues ese hueso particulado, esas láminas corticales. Haremos esto una ganancia no solo horizontal, sino, como veréis, vertical en alguna pequeña zona. Hemos seleccionado los pilares. En este caso no hacemos carga inmediata y pasamos en una segunda etapa a hacer una segunda fase convencional, donde vamos a exponer los implantes. Aquí se ve una lámina cortical que no está del todo vascularizada, pasamos a retirarla y por debajo de la misma encuentro un hueso particulado que sí se había vascularizado. Recolocamos los pilares que habíamos seleccionado previamente y pasamos a hacer pues, lo que yo llamo una conformación inmediata y para acabar colocando la prótesis. ¿De acuerdo? Permitidme, aquí tengo un caso más, me salto el último caso porque quiero ceñirme al tiempo. Y mis sugerimientos, ahora no me sale la palabra, mis sugerencias, perdón, al respecto de los implantes cigomáticos es que se tiene que hacer una planificación sumamente delicada. Hay que hacer un trabajo en equipo donde anestesistas, personal de enfermería, otorrinos,
pues médico de cabecera, el propio paciente. Pues todos tenemos que estar pues involucrados en el acto operatorio en sí. Debemos de organizar evidentemente el equipo, tenemos que buscar un sistema que nos dé versatilidad, ¿de acuerdo? Y para conseguir reducir la tasa de complicaciones, mis recomendaciones son varias. Primero, siempre que podamos, evitemos el colocar el implante dentro del seno maxilar, o por lo menos hacer los sin técnicas de regeneración adicionales. Siempre que podamos, coloquemos el pilar a la vez. Siempre que podamos, tenemos que tener hueso alrededor del tercio coronal y, evidentemente, pese a que todo se haga bien, mi recomendación es que hagáis una cobertura legal a base del consentimiento informado que sea muy sólida. Espero no haberme excedido en el tiempo y, pues sin más, espero no haberos por lo menos aburrido. He intentado no hacerlo, aunque reconozco que a estas horas y en estos momentos es quizá una conferencia pues, un tanto demandante en cuanto a procedimientos que no son del día a día. No sé si... Berto, ¿me oyes? ¿Sí? Perfectamente. ¿Berto? No sé si se ha visto. Sí, sí. ¿Me oyes tú? Nada, oye, sí, perfectamente. Oye, magnífica presentación. Como me dice un compañero mío, te digo el nombre porque le conoces, el doctor Manuel Muñoz, esto está al alcance de muy pocos, lo que tú haces. Yo te voy a hacer una pregunta muy breve, muy breve. ¿Qué Dime. tiempo dejas para la reentrada? Siempre que puedo hago carga inmediata. Sí. Evidentemente, si voy a hacer una ganancia vertical, no. Pero cuando no la hago, a las 16 semanas hago la segunda fase, recoloco los pilares porque estaban previamente seleccionados y paso a hacer lo que llamo una falsa carga inmediata o una conformación inmediata, porque en el momento de segunda fase no voy a colocar healing caps, voy a directamente colocar una prótesis que restaure la arquitectura gengival y que la modele desde el principio. Entonces, cuando hago esta de regeneración, por demandantes que sean, espero 16 semanas, dado que me baso 100% en hueso autógeno. Y de verdad, son técnicas que puede hacer cualquiera. Yo siempre digo que lo que yo hago está al alcance de absolutamente todo el mundo. Todo el mundo que sea capaz de atarse un zapato es capaz de hacer lo que yo hago. Eres un crack, tío. Oye, muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Ha sido un placer, como siempre, tenerte, tía. De verdad. Me encanta que me hayas presentado y me encanta haber aportado pues algo pues, a este proyecto fantástico y a Mensajeros de la Paz, que sé que va destinados a ellos pues la colecta, por decirlo de algún modo, que se haga pues, de forma voluntariosa por parte de todos. Sinceramente, gracias, enhorabuena. También me encanta que esté la SEI involucrada en esto, así como la universidad de la que formas parte organizando sus cursos de posgrado. Muchísimas gracias a todos y espero no haberos aburrido cualquier cosa. Pues gracias por todo de nuevo. Gracias. Un besazo, de verdad, y nos vemos pronto. Tenemos pendiente un chuletón aquí en Madrid, ¿vale? Voy para allá.